en Inglaterra. Bueno, vamos a hablar un poquito de economía. Hay un debate muy intenso respecto a lo que está pasando en materia fiscal. Daniel Artana, con quien hablábamos el otro día, de Fiel, dijo, bueno, así como enfrentaron decididamente la cuestión fiscal, ahora van a tener que enfrentar la cuestión cambiaria. Pero el gobierno dice, no hay nada que enfrentar. Estamos bien, no vamos a introducir grandes cambios. Diego Giacomini es consultor económico, financiero, titular de la consultora Economía al Cuadrado y fue durante muchos años socio y amigo de Javier Milei, pero eso ya es historia pasada. ¿Cómo andás, Diego? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien, ¿y vos? María? Muy bien. Bueno, ¿cómo ves esta discusión entre economistas que se está dando respecto de si las cosas están bien como estamos o hay que hacer algo ya para la salida del cepo? Mira, primero y ante todo, yo creo que la profesión de economista, en promedio, no todos, es gran parte del problema. Si vos analizás el devenir de los acontecimientos a lo largo de los lustros y décadas, el promedio de los economistas dicen generalmente que las cosas van bastante bien, que solamente hay que hacer un par de ajustes, siempre, hasta que viene la trompada macroeconómica y nos pegamos macroeconómicamente hablando contra la pared, y ahí se dan vuelta como un panqueque, y dicen, no, esto se veía venir, esto es un desastre, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué sucede esto? Te cuento esto porque la gente no lo sabe, y vos me preguntás la discusión de los economistas. ¿Qué sucede? A lo largo de toda la historia hay muchos economistas que dicen que venden consultoría económica, cuando en realidad venden algunos, no todos, repito, por un lado, información privilegiada y por el otro lado, venden la promesa que a sus clientes que tal vez llegan algún día a la función pública, entonces van a tener acceso al que lleva a cabo las políticas económicas. ¿Y qué sucede con este rulo? Es un rulo muy negativo. ¿Por qué? Porque cuando... O sea, Caputo y Bausili eran integrantes de una consultora. Vos estás hablando de cómo laburan los economistas, que tienen consultoras que hacen informes promedio, mensuales, claro, que le venden a clientes que son empresas, empresarios, etcétera. Entonces, decir que ese vínculo cliente-consultor después hace que el que llega, los consultores terminen, digamos, cada tanto se convierte en ministro de Economía. A ver, María, te explico cómo funciona el rulo. A ver. Pero igual, dale. Le venden a las empresas que ellos tienen acceso a los burócratas, que hablan con el presidente del Banco Central, que hablan con el ministro de Economía, etcétera, etcétera. Que tienen lo que llamaste información privilegiada, o sea, yo te voy a tirar la posta a posta. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Para seguir teniendo acceso a esa información privilegiada, necesitan que el burócrata no se enoje, para que le siga abriendo la puerta. Entonces, ¿qué hace? Cuando analizan la macroeconomía, dicen, mira, acá habría falta de hacer unos retoques, habría que cambiar algo, pero nunca, si las cosas van mal, dicen que las cosas van descarnadamente mal. ¿Por qué? Porque si no, el burócrata se enoja, el burócrata no les abre más la puerta, no los atienden. Bueno, eso pasa un poco en ciertos gobiernos, ¿no? Porque la mayoría de estas consultoras tienden, digamos, una mirada más afín a los gobiernos, como pudo haber sido el de Macri o ahora el de Javier Milei, y menos por ahí porque a los gobiernos peronistas. No te creas. Hay consultoras de todos los colores. No, sí, obvio que hay de todos los colores. No, por supuesto, no digo que no, pero quiero decir, tienden muchas de estas a ser más afines a planes económicos, más fiscalmente o más de ajuste, digamos. Pero ¿cuál es el problema? Que no me dejas terminar de explicártelo, María. Perdón. El problema es que los burócratas, que todos sabemos que se inventan sus realidades, no quieren escuchar críticas, etcétera, etcétera, les gusta que les digan que van bien, los llaman para preguntarles cómo va su política económica. Entonces estos economistas van y le dicen, no muchachos, ustedes van bien, simplemente acá tendrían que devaluar un poquito el 20%, bajar el impuesto, cuando en realidad los problemas ameritan un cambio de pe a pa, de fondo, de la política económica. Entonces, ¿qué sucede? Se crea un rulo muy negativo, porque los economistas
analizan suavemente, de manera equivocada, la economía para seguir teniendo acceso a la información privilegiada de los burócratas. Los burócratas toman en cuenta lo que dicen estos economistas como una verdad revelada y dicen, vamos bien, no hay que hacer muchos cambios, y no hacen cambios. ¿Y qué sucede? El devenir de los acontecimientos empeoran, y cuando la verdad emerge descarnadamente y el golpe macroeconómico ya es inexorable, los economistas se corren de la escena y se vuelven, en lugar pasan de apoyar a criticar, y esto se veía venir. Bueno, ahora, Diego, estamos charlando con Diego Giacomini, que es economista, fue durante muchos años la persona más cercana a Javier Milei, pero ya antes de la presidencia que tomaron caminos separados. Ahora, Diego, vos decís, hay que hacer cambios de pe a pa, ¿no? Me quedo con esa parte que dijiste. Sí. ¿Por qué? Porque esto no se sostiene en el tiempo, porque necesitas salir del cepo, porque el dólar está atrasado. ¿Cuál es la razón principal por la que vos creés que esto no va? Mira, a diferencia de lo que escuché que dijo Daniel Artana, que para mí se equivoca, la política económica tiene dos grandes patas. Por un lado, política fiscal, por otro lado, política monetaria. Las dos son lo que se llaman dinámicamente inconsistentes. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que pasa el tiempo, estas políticas solo logran mostrar, alcanzar los costos, pero nunca traen y emergen las supuestas bondades macroeconómicas que iban a brindar en el tiempo. Con lo cual, el gobierno cada vez pierde más reputación, más credibilidad, y los resultados malos se potencian, y los resultados supuestamente buenos que algún día iban a emerger quedan todavía más lejos en el tiempo y nunca se manifiestan. A ver, si te entendí bien, Diego, fracasa. Pero si te entendí bien, la cuestión fiscal es, vos haces un ajuste, tenés una recesión y a cambio bajás la inflación. Vos decís, y la cuestión del cepo, decís, mantengo el cepo porque quiero aumentar las reservas del Banco Central. Vos decís, a la larga no ocurre ni una cosa ni la otra y solo pagás el costo de mantener el cepo y de haber hecho un tremendo ajuste. Eso entre paréntesis. Y los resultados buenos, eso sí, los resultados buenos se fuman. ¿Qué quiero decir? El ajuste fiscal, si vos mirás enero, febrero, marzo, abril, mayo es excepcional, siempre, el resultado fiscal tiende a cero. El déficit fiscal va a volver a aparecer más adelante en el tiempo. ¿Cómo está logrado el supuesto superávit fiscal? Es ficticio, no es sustentable, no es mantenible en el mediano y largo plazo, no el cortísimo plazo que está mirando el gobierno. Eso por un lado. ¿Y a dónde lo ves? Muy sencillo. Vos ves que los precios de los bonos vuelven a caer, vos ves que el riesgo país vuelve a aumentar, vos ves que la recaudación atada al nivel de actividad y la recaudación de IVA en la tendencia siguen cayendo en términos reales, con lo cual tiene cada vez menos ingreso. Del otro lado, vos ves que el impuesto país, que hace un año atrás era 1.6% de la recaudación, hoy es 6.6% de la recaudación. Y ese que dice que van a eliminar, con lo cual es raro, pues si estás tan dependiente del impuesto país para recaudar, es difícil eliminarlo. No solamente es difícil eliminarlo, que cuando muy probablemente no lo eliminen, es otra promesa incumplida y una mentira más, que erosiona aún más la reputación y la credibilidad. Por el lado monetario, Diego, vos tenés... Sí. Sí. No, estoy diciendo, iba a decir, estamos hablando con Diego Giacomini, que es economista. Decime, ¿del lado monetario? Por el lado monetario, vos tenés un gobierno que en el último mes no le liquidaron nada, redondeando, que no acumuló ni una reserva, un gobierno que miente y que en los últimos 2 meses, mayo, junio, aumentó la oferta de base monetaria 41%, aumentaron los billetes y monedas en la calle 30%, aumentó la oferta monetaria de M2
26%, un gobierno que te dice desde el comienzo que la emisión monetaria iba a ser cero, y ahora te promete que va a empezar a ser cero cuando es imposible. Entonces, ¿esto qué te hace? Esto que acabo de mencionar, te sube el tipo de cambio. Y el tipo de cambio recién ahora empezó a subir. ¿Por qué? Toda esta emisión todavía no hizo efecto y van a seguir emitiendo. Con lo cual, la suba del tipo de cambio más adelante se va a trasladar, muy probablemente, como el mismo presidente lo explica. Lo que pasa que esa explicación no se la pone encima de sus hombros, que primero o después va a aumentar la inflación mayorista. ¿Por qué? Porque no hay dólares oficiales para nadie. Entonces los importadores importan al contado con liqui. Si importás al contado con liqui, el contado con liqui sube, aumentan los costos de importación, van a subir precios mayoristas. Aunque mantengas pisado el dólar oficial, el valor de referencia para las importaciones pasa a ser el dólar, los dólares de contado con liqui 1.400, con lo cual eso igual presiona sobre precios, aunque tengas el dólar oficial planchado. Claro, y como emitieron, hay lo que se llama técnicamente convalidación monetaria, y esa suba del dólar va a subir a precio mayorista, se va a trasladar a precio mayorista. Después, la suba de precio mayorista se va a trasladar más adelante a minoristas, y la inflación va a tener forma de U. O sea, esta inflación que venía bajando va a encontrar un piso que no lo va a poder perforar y quebrar, y después de que sea evidente que durante unos meses no lo quiebra, va a empezar a subir. O sea, vos decís que la U que no va a ser una U de la actividad económica, ni tampoco una B corta, sino que lo que va a ser la U va a ser la inflación, el peor escenario posible. Exactamente, porque el nivel de actividad económica que cayó, se desplomó en una super recesión, ahora en los últimos meses quedó con forma de letra L mayúscula, quedó empantanada en un nivel de actividad muy, muy bajo. Ahora, ¿qué sucede? Cuando suba el tipo de cambio más adelante, se aumente el paralelo todavía más, se ensanche todavía más la brecha en la película de mediano plazo. ¿Eso qué va a hacer? Y la inflación tenga forma de U, los salarios, que el presidente te llena la boca diciendo, los últimos 2 meses le ganaban la inflación, probablemente vuelvan a perder contra la inflación. Con lo cual, hay alguna posibilidad que el nivel de actividad también se lesione más adelante en el tiempo. Entonces, cuando te explico todo esto, vos te das cuenta que esto amerita cambios muy, muy profundos que inexorablemente van a ser dolorosos. ¿Por qué? Porque vos me preguntás, ¿el presidente qué debería hacer? Y yo le hubiera recomendado, yo se lo recomendé abrir el cepo el primer día. Claro. Ahora, y yo vengo explicando desde marzo que la última chance de abrir el cepo era abril, que después iba a complicar todavía mucho más. Tuve razón una vez más. Bien, Diego Giacomini, consultor económico y financiero, es de la consultora Economía al Cuadrado, fue durante muchos años socio de Javier Milei, y bueno, con este pronóstico un poco sombrío. Gracias, Diego. Un placer, María. Hasta luego. Hasta luego. 8:37 de la mañana. La Cardeus es el colchón que está